Mira lo que dice este señor, ¿eh? Todo lo que te han contado sobre la guerra contra el narco. Nos vendieron una película de policías y ladrones, pero lo que nos ocultaron es que el narco no era el enemigo del viejo sistema, era su socio comercial, una estructura administrada por el PRI y el PAN como una empresa privada. Así era. Esta maquinaria de poder no nació en la sierra, nació en los escritorios del viejo régimen. No fue un cáncer espontáneo, sino una construcción ladrillo a ladrillo, parte por parte, de quienes juraron guardar y hacer guardar la Constitución. Escúchelo bien. Hoy, en Ruta del Poder, vamos a desenterrar 80 años de secretos. Viajaremos al origen, desde el favor que México le hizo a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pasando por la creación de la agencia más oscura del PRI, hasta la caída de El Mencho en 2026. Prepárate, porque hoy entenderás por qué transformar este sistema es una tarea histórica. El poder del pasado no combatía al narco, lo administraba. Todo empieza en 1942. El mundo está en guerra. Japón controla las rutas de opio en Asia y el ejército de Estados Unidos se queda sin morfina para sus soldados. Washington contacta al gobierno de Manuel Ávila Camacho con una petición urgente. Necesitamos opio mexicano. Entonces se autoriza la siembra masiva de amapola en el Triángulo Dorado. El gobierno, además de permitir la siembra, envió inspectores para asegurar la cosecha. Cuando la guerra terminó en 1945, el mercado legal se cerró para las rutas que ya estaban trazadas. México fue reclutado como proveedor por conveniencia externa y el sistema político convirtió esa inercia en un negocio lucrativo para sus bolsillos. Para que el engranaje funcionara, el régimen necesitaba un capataz. En 1947, bajo el modelo de inteligencia extranjera, nace la Dirección Federal de Seguridad, DFS. Se convirtió en el brazo oscuro del sistema. Figuras como Miguel Nazar Haro fueron los arquitectos de la paz narca, donde los traficantes operaban prácticamente como empleados del Estado. La regla era simple: tú me das una parte y yo te doy protección. No había guerra porque el Estado era el dueño del monopolio. La corrupción era el diseño original de esa agencia. En los años 70, el negocio se profesionaliza con el cártel de Guadalajara. Félix Gallardo, Caro Quintero y Don Neto no habrían llegado a ningún lado sin la protección de la Dirección Federal de Seguridad. El entonces jefe de la agencia, José Antonio Zorrilla Pérez, les entregaba credenciales oficiales. El narco y el gobierno del PRI eran una sola entidad que vendía la soberanía al mejor postor. En 1985, el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, obligó al sistema a sacrificar a sus socios por presión internacional. La Dirección Federal de Seguridad fue disuelta debido a su corrupción podrida. Al capturar a los jefes, el control central se rompió y el país se fragmentó en cárteles regionales. El perro se soltó de la correa porque el Estado ya no podía sostener sus pactos oscuros. Llegamos a 2006. Felipe Calderón lanza una guerra militar que incendió el país. Pero hoy sabemos la verdad. El arquitecto de esa estrategia, Genaro García Luna, ha sido condenado por ser socio del cártel de Sinaloa.
Mientras el pueblo ponía los muertos, los altos mandos del periodo neoliberal ponían la cuenta bancaria. Fue una farsa sangrienta donde se usó al ejército para proteger intereses particulares. Con la llegada de la Cuarta Transformación, el tablero finalmente giró. Por primera vez en 80 años se reconoció que la violencia no se apaga con más violencia. La estrategia de abrazos, no balazos, fue un acto de valentía para atacar la raíz, la pobreza que el neoliberalismo dejó como herencia. Se disolvió la Policía Federal corrupta y se creó la Guardia Nacional, una institución con disciplina y cercanía al pueblo. El reto ha sido colosal. Limpiar 80 décadas de complicidades no sucede de la noche a la mañana. El nuevo régimen ha tenido que gestionar un territorio herido, priorizando la vida y separando finalmente el poder político del poder criminal. Hoy, en 2026, la caída de Nemesio Oseguera, el Mencho, marca un hito. A diferencia del pasado, este golpe se logra mediante inteligencia y estrategia, no mediante masacres indiscriminadas. El gobierno demuestra que se puede aplicar la ley sin traicionar al pueblo. La lucha sigue, porque los cárteles mutaron tras décadas de abandono oficial. Pero hoy existe una voluntad real de no ser cómplices. El camino es largo, pero por primera vez el timón no lo mueven los intereses de una agencia corrupta, sino la intención de recuperar la soberanía nacional. 80 años de una estructura diseñada para el mal no se desmontan en un día. De la amapola de los años 40 a la traición de Genaro García Luna, vimos cómo el viejo poder se sirvió del caos. Hoy, en Ruta del Poder, entendemos que estamos en un proceso histórico de limpieza. Y aquí te mostramos la historia completa para que nadie te engañe con el pasado. Comparte este video si crees que México merece una paz con justicia. Y ahora te toca opinar. ¿Crees que finalmente estamos rompiendo las cadenas de esos 80 años de sombras? Te leo en los comentarios. Ahí te veo en los comentarios, amigo. En Ruta del Poder seguimos la huella de la verdad. Muchas gracias. Cuídese. Olvida todo lo